La mielina. Aprender qué y dónde se encuentra la mielina. Que la presencia de mielina ofrece ventajas en la velocidad de conducción nerviosa y cómo se propaga el potencial de acción en fibras mielinizadas. Solamente los animales vertebrados tienen mielina. La mielina es un galactocerebrosida, uno de los más simples glucolípidos constituido por múltiples capas de lípidos y proteínas. La mielina constituye una capa gruesa y densa que rodea los axones, actúa como aislante eléctrico del axón de una neurona y aumenta la conducción de los impulsos nerviosos. También existen axones sin mielina que se les denomina amielínicos. Está formado por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Las células de Schwann comienzan a formar las vainas de mielina alrededor de los axones durante el desarrollo fetal. Cubre alrededor de 1 milímetro de la longitud del axón. La proporción más interna, constituida hasta por 100 capas superpuestas de la membrana plasmática, forman la vaina de mielina. A lo largo del axón existen pequeños espacios de tan solo 0.5 milímetros de longitud, llamados nódulos de Rambier, donde la membrana del axón está directamente en contacto con el líquido extracelular. Estos carecen totalmente de mielina. Cada célula de Schwann envuelve solo un segmento axónico entre dos nódulos. La proporción más externa que contiene al citoplasma y al núcleo de las células de Schwann y rodea la vaina de mielina constituye el neurolema. El neurolema contribuye a la regeneración mediante la formación de un conducto guía y estimula el crecimiento del axón cuando éste llega a sufrir una lesión. Los oligodendrocitos emiten alrededor de 15 prolongaciones extensas y aplanadas que se enrollan alrededor de los axones en el sistema nervioso central y forman la vaina de mielina. No hay neurolema porque el cuerpo celular y el núcleo del oligodendrocito no envuelven al axón. Los nódulos de Rambier son menos numerosos y hay poca regeneración después de alguna lesión. Conducción en fibras amielínicas. Lo primero que va a ocurrir a nivel del primer segmento del axón es una disminución de la carga del capacitor, o sea, una IC despolarizante, seguida de una IR debido a la entrada de sodio. También podemos observar la despolarización inicial subumbral, la cual va seguida de mayor despolarización debido a la apertura paulatina de canales de sodio dependientes de voltaje, representados por la resistencia variable del modelo eléctrico. Cuando se llega al umbral, la entrada de sodio se acelera y se genera un potencial de acción, como las otras micropipetas no registran cambio de voltaje alguno, es decir, se mantienen en reposo. La despolarización también incrementa la salida de potasio a través de canales de potasio dependientes de voltaje y se produce la repolarización. Las cargas positivas de sodio que se han introducido a la neurona a través de los canales de sodio dependientes de voltaje se difunden en el interior de la célula y son atraídas por las cargas negativas del capacitor del segmento adyacente del axón. Por lo tanto, ahora este capacitor empieza a descargarse, produciendo IC y mayor despolarización de la neurona. Cuando se llega al umbral, en ese segmento entra más sodio generándose un potencial de acción. También se puede ver que el segmento inicial del axón se ha repolarizado y está en reposo, y el registro del segmento aún no detecta cambios de voltaje. De nueva cuenta, las cargas positivas entrantes son atraídas por las cargas negativas de la membrana adyacente. Al unirse se produce la descarga del capacitor de este segmento, lo cual lleva a una despolarización por entrada de sodio, que cuando alcanza el umbral se genera un potencial de acción ahora en esta zona. El segmento 2 ya ha sido repolarizado y el segmento 1 continúa en reposo, y así sucesivamente se va propagando el potencial de acción a lo largo del axón. La mielina, por estar constituida fundamentalmente de grasa, funciona como un mal capacitador. Cuando en la sección transversal de un axón no mielinizado, lo único que separa los dos medios conductores es el espesor de la membrana, que mide aproximadamente 7 nanómetros, forma un dieléctrico. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un buen capacitador. Sin embargo, con la presencia de mielina, la distancia entre los medios conductores aumenta varios órdenes de magnitud, y por lo tanto, la fuerza de atracción entre las cargas es prácticamente nula. Este capacitador es malo. Por esto, en un axón mielinizado de cargas, se acumulan únicamente a nivel de los nódulos de Rambier. Conducción en fibras mielínicas. En las áreas donde la vaina de mielina cubre el axolema, son pocos los canales cónicos regulados por el voltaje. La conducción en fibras mielínicas empieza en los nódulos de Rambier.
La vaina de mielina y el axolema tienen densidad alta de estos canales. Ocurre la despolarización de la membrana en los nódulos y las corrientes de sodio y potasio fluyen en la membrana plasmática. Cuando un impulso nervioso se propaga en un axón mielínico, las corrientes que producen los iones fluyen en el líquido extracelular que rodea la vaina de mielina y el citosol de un nódulo al siguiente. El impulso nervioso en el primer nódulo genera corrientes cónicas en el citosol y el líquido extracelular que abren los canales de sodio dependientes de voltaje. En el segundo nódulo, el flujo de iones desencadena un impulso nervioso, que genera una corriente iónica que abre los mismos canales de sodio en el tercer nódulo y así sucesivamente. Cada uno repolariza tras su despolarización, puesto que al entrar en las células, las cargas positivas de sodio saltan rápidamente hasta el siguiente nódulo de Rambier, sitio 3, donde se descarga el capacitor y se empiezan a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje, momento 3A. Cuando la despolarización llega al umbral, se produce en este sitio el potencial de acción, 3B, y así sucesivamente hasta llegar a los botones sinápticos. Debido a que solo se produce potencial de acción en los nódulos de Rambier, se dice que la conducción nerviosa en fibras mielínicas es una conducción saltatoria y es característica de los axones mielínicos. En conclusión, la velocidad del potencial de acción aumenta con el diámetro en las fibras nerviosas mielínicas, pero con la raíz cuadrada del diámetro de las fibras mielínicas. Existen numerosos trastornos que pueden afectar o interrumpir el flujo de la información nerviosa. Un ejemplo es la esclerosis múltiple. Existe una inflamación y degeneración de la envoltura de mielina de fibras gruesas, lo que producirá una conducción nerviosa más lenta o, en casos severos, un bloqueo de dicha conducción. Algunos de los síntomas más frecuentes en la esclerosis múltiple son la ceguera monocular, visión doble, parálisis o debilidad muscular, sensaciones somáticas anormales y somnolencia. Como ya se mencionó, la presencia de mielina desempeña un papel muy importante en la velocidad de conducción neural. Gracias.